En las sombras de la antigüedad, entre mitos y leyendas, surge un enigma que ha desafiado la comprensión humana durante siglos. ¿Es el Necronomicon un simple mito? ¿Una creación de fantasía literaria? ¿O acaso existe en alguna dimensión oculta de nuestro mundo? La línea entre la realidad y la ficción se difumina cuando exploramos las páginas llenas de símbolos arcanos y rituales prohibidos. ¿Pero qué hay detrás de este grimorio? ¿Quiénes son los protagonistas en su oscura historia? Acompáñeme en este intrigante viaje donde nos sumergiremos en las leyendas, los relatos ocultos y las teorías que han tejido la narrativa del Necronomicon. No adelantaré conclusiones, nuestro propósito es explorar, cuestionar, desvelar los misterios que envuelven este enigmático libro. Te invito a ser parte de este viaje único y solo te pido una cosa: mantén la mente abierta, cuestiona la realidad y sumérgete en la intriga de lo inexplorado. El origen en las sombras. Según cuenta la historia, en lo profundo de una oscura cueva, entre terroríficas sombras que danzan en la penumbra del tiempo, se oculta el inquietante secreto de la creación del Necronomicon. La leyenda nos lleva a antiguas criaturas, lugares olvidados en los pliegues de la tierra, donde la oscuridad se convierte en un aliado del misterio. El eco de pasos furtivos resuena en la penumbra de la caverna, acompañado por el susurro de corrientes subterráneas que llevan consigo antiguos secretos. Las paredes de piedra, marcadas por el tiempo y la humedad, guardan las huellas de un ser ancestral, el artífice de un libro prohibido que trasciende los límites de lo terrenal. Las sombras se ciernen como un manto sobre el creador del Necronomicon, un ser enajenado por visiones cósmicas que ha elegido la soledad de las cuevas como su santuario. En un éxtasis místico, entre velas temblorosas y símbolos trazados en la tierra húmeda, este individuo, conocido como el árabe loco, desata un torrente de conocimientos prohibidos, inscribiendo páginas antiguas en un compendio de secretos insondables. Así, entre las sombras, una creación trasciende los límites de lo mundano y sumerge a aquellos que se aventuran en su historia en un abismo de suspenso y misterio. En los desiertos abrasadores de la antigua Arabia, donde las dunas ocultaban secretos ancestrales, emerge la figura legendaria de Abdul al-Azred, conocido también como el árabe loco, protagonista central en la creación del Necronomicon. Se dice que este hombre vivió en torno al 700 después de Cristo, una época donde la línea entre la realidad y la mitología se desdibuja en la historia del libro maldito. Las arenas que rodeaban la morada de Abdul al-Azred fueron testigos de su enajenación y su conexión con fuerzas cósmicas, muy difíciles de comprender. La historia del Necronomicon se entreteje con la vida de este erudito errante, cuyas visiones lo llevaron a plasmar en páginas los secretos más oscuros del cosmos. Se cuenta que, en la soledad del desierto, este hombre solitario fue el arquitecto del grimorio que desafía las leyes de la realidad. El proceso de ordenar y armar este libro se volvió una empresa compleja. Personas allegadas a Abdul al-Azred, cuyos nombres se pierden en la bruma del tiempo, fueron encargadas de plasmar en pergamino las revelaciones de su mentor. Estos escribas, imbuidos en un celo sagrado, contribuyeron a dar forma al artefacto literario que trascendería generaciones. Sin embargo, la difusión y traducción del Necronomicon no estuvieron exentas de controversias. La Iglesia Católica, alarmada por el contenido herético y las sombras que se cernían sobre la obra, prohibió vehementemente su lectura. Este acto de censura solo avivó la fascinación en torno al libro, convirtiéndolo en un objeto de deseo prohibido y oculto. Así, la creación del Necronomicon por el árabe loco se convierte en una epopeya de enajenación y sabiduría arcanas. Las arenas del tiempo guardan los ecos de Abdul al-Azred y su legado, mientras las páginas del Necronomicon continúan emitiendo un susurro inquietante que despierta la curiosidad y el temor en aquellos que se aventuran a explorar un enigmático contenido. Tanta maldad se escondía en estas visiones que, según el relato, el árabe loco fue asesinado por una criatura de indescriptible maldad, a plena luz del día por haber osado transcribir estos terrores. Pero entonces, ¿qué relación encontramos entre el libro prohibido y el escritor Howard Philip Lovecraft? Más allá de esta emocionante forma de contar sus inicios, en este escritor el Necronomicon encuentra su otra mitad, una mano maestra que dio vida a su existencia literaria, y es que la relación entre Lovecraft y el libro prohibido es tan íntima como las sombras que danzan en sus páginas. Howard Philip Lovecraft, arquitecto de universos insondables y maestro del horror cósmico, insufló vida al Necronomicon con la tinta de su genialidad. Se convirtió en el anfitrión de las visiones de Abdul al-Azred, el árabe loco, y trasladó esas visiones al dominio de la realidad literaria.
En su mente, el Necronomicon dejó de ser una mera creación para convertirse en un vínculo tangible e inefable. El libro maldito aparece por primera vez en el año 1922, descrito en un relato llamado El Sabueso. Luego de la muerte del autor en 1927 se publica un libro póstumo llamado Historia del Necronomicon, que atribuyó su origen al antes mencionado Abdul az-Harred. Lovecraft llegó a decir que quien osara leer el libro moriría de terror ese mismo instante. Más allá de esta aseveración, la realidad es que no deja de ser una de sus tantas creaciones. Algún tiempo más tarde, la influencia de las historias de Lovecraft comenzaron a surtir efecto y otros autores empezaron a referir el texto. Algunos historiadores han referenciado que Abdul az-Harred era en realidad un seudónimo del autor, que comenzó a utilizar luego de haber finalizado la lectura Las Mil y Una Noches cuando era pequeño. Sobre el supuesto libro prohibido, Lovecraft llegó a asegurar que alrededor del año 1200 se realizó una traducción al latín de la que se conservan algunos ejemplares en la actualidad, incluso uno en Latinoamérica, en la ciudad de Buenos Aires. Por todo esto, si bien el autor realizó aclaraciones posteriores, muchas personas continúan creyendo fielmente en su existencia. Así, el Necronomicon se convierte en un testamento del autor, un lazo entre la realidad y la ficción, entre la mente y el universo que creó. En las sombras de las páginas, la presencia de Lovecraft perdura, invitando a aquellos que se aventuran en sus letras a explorar rincones más oscuros y enigmáticos de la imaginación literaria. En el crepúsculo de este video nos encontramos en el umbral de lo inexplorado, donde las líneas entre la realidad y la ficción se unen en una danza intrigante. Hemos viajado desde las cuevas oscuras de la Arabia antigua, donde Abdul az-Harred, el árabe loco, plasmó en pergaminos la esencia del cosmos, hasta la mano maestra de Howard Philip Lovecraft, que dio aliento y forma a este libro prohibido. A pesar de conocer sus orígenes literarios, el Necronomicon persiste como un enigma, una encrucijada donde la verdad y la fantasía se entrelazan en un abrazo misterioso. Lovecraft, artífice supremo, nos legó un tesoro literario que trasciende las páginas y penetra en la psiquis de aquellos que se aventuren en su lectura. El misterio que envuelve el Necronomicon no reside únicamente en sus narrativas cósmicas, sino en la capacidad de suscitar la duda y la ambigüedad. ¿Acaso las sombras proyectadas por las palabras de Lovecraft no son más que una manifestación de una realidad oculta? ¿O es el Necronomicon un espejismo literario, una creación que desafía la comprensión humana? Cada página del libro es un paseo por senderos impredecibles, donde las palabras se transforman en portales hacia dimensiones inexploradas. La ambivalencia entre la realidad y la ficción crea un pasaje para la especulación y la reflexión. ¿Es el Necronomicon una clave hacia conocimientos prohibidos? ¿O simplemente una obra de imaginación que despierta temores más profundos? La singularidad del Necronomicon radica en su capacidad para perdurar en el misterio, desafiando la explicación clara y exponiendo la fragilidad de nuestras percepciones. En sus páginas, el Necronomicon se erige como una obra maestra de la literatura que invita a cada lector a forjar su propia interpretación, a cuestionar los límites de la realidad y a explorar los recovecos más oscuros de la mente. Así, en el crepúsculo de nuestra travesía, nos despedimos con la certeza de que el Necronomicon continuará siendo una danza entre las sombras, invitando a almas inquietas a explorar su insondable profundidad. ¿Es mito o es realidad? Esa pregunta, querido explorador literario, quedará suspendida en el aire, a merced de tu imaginación y del hechizo eterno del Necronomicon.